La infancia, un periodo de desarrollos, un periodo donde los niños desarrollan su parte afectiva, evolutiva, emocional y los vínculos sociales. Pero ¿qué pasa cuando los vínculos no son respetados? Cuando se desarrollan etapas de maltrato. Hoy en nuestro podcast hablaremos de detección y evaluación en niños maltratados. Bienvenidos. El proceso previo a cualquier intervención protectora consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de maltrato y comunicarlas a entidades competentes en la materia. Para detectar una situación de riesgo de maltrato es preciso tener en cuenta los indicadores establecidos y reflejados que hemos mencionado antes en nuestro podcast como un instrumento de estudio y valoración para los profesionales especializados que deban intervenir y actuar en el entorno familiar en la protección del menor. Considerando específicamente la detección, podemos atender la fase de observación e información. Se trata que los profesores dediquen especial atención a observar a aquellos alumnos que tienen comportamiento y desarrollo inapropiado para su edad y contexto social. La observación regular debe complementarla con información sobre su entorno y situación sobre su familiar que se recaba desde el ejercicio usual de la función tutorial. Cuando derivado de estos procedimientos habituales e información existe sospecha fundada sobre una situación de maltrato, se debe comunicar a la dirección del centro educativo o colegio, y este dispondrá de ordenar las siguientes fases de detección. A menudo se señala a los centros educativos como el contexto socializador más importante para los niños después de la familia. Esta labor socializadora del ámbito escolar alcanza mayor trascendencia en aquellos menores que por una u otra circunstancia no reciben de su familia de origen los cuidados que permiten la satisfacción de sus necesidades. En estos casos, ni el niño ni sus padres solicitan ayudas por diversas causas: temor, desconfianza, sentimiento de lo que ocurre que es algo normal, y tiene que ser un agente externo quien haga evidente el problema. Existen varios aspectos que revelan la importancia de la detección de estas situaciones en los centros docentes. Por un lado, la detección precoz de las situaciones de riesgos es fundamental con estos menores que presentan déficit en los cuidados que reciben en su hogar, ya que el niño tiene escasa o nula autonomía para afrontar estas situaciones, no sabe protegerse ni defenderse ante las agresiones de los adultos, y esto le sitúa en una posición de vulnerabilidad. Numerosos estudios señalan que cuanto más tarde se detecta un caso, más se incrementa la gravedad de las consecuencias físicas, emocionales o sociales que genera el maltrato recibido. En este sentido, la cronicidad del daño sufrido dificulta tanto la identificación como el pronóstico de recuperación de un menor. Por ejemplo, a veces podemos pensar que nos encontramos ante un niño vago que no rinde, que es agresivo y que molesta, y en ocasiones se le puede dar por perdido. Sin embargo, hay que interpretar estas manifestaciones como una señal de alarma de que algo en su vida va mal, no es una forma inamovible. Además, cuando más tarde se detecta un caso, más se reducen las probabilidades de tener éxito en la intervención que se realiza con la familia del menor. Para ilustrar esto conviene tener en cuenta que en casos de abuso sexual, por ejemplo, las consecuencias emocionales a lo largo del plazo que padece la víctima son más graves si el abuso ha sido cometido por alguien del entorno cercano. Y además, la víctima tiene el sentido de que nadie a su alrededor se ha decidido poner fin a la situación. Por otro lado, en los docentes, existe la posibilidad de observar los indicadores comportamentales y académicos que pueden estar señalando la ocurrencia de malos tratos emocionales, que nunca, aunque son evidentes físicamente, producen consecuencias negativas en el desarrollo de los menores. Existe todavía la creencia de que el maltrato infantil es solamente daño físico. Sin embargo, numerosas investigaciones muestran una elevada incidencia de situaciones de desprotección que afectan la esfera afectiva de los cuidados básicos y que, al igual que los abusos físicos, producen importantes secuelas para los menores, tanto a corto como a largo plazo. En este sentido, los centros o colegios se constituyen como los lugares donde es posible observar tempranamente estas situaciones de maltrato que afectan las necesidades básicas de los menores y que pueden pasar inadvertidas por otras personas o profesionales cercanos. El docente conoce bien a sus alumnos y puede percibir con facilidad algunos cambios que se producen en el niño ante la vivencia de una situación negativa. Hemos de tener en cuenta que el maltrato infantil es un problema que tiende a permanecer oculto en un ambiente familiar. A diferencia de otros problemas sociales en que las personas afectadas acuden a buscar ayuda de un profesional, en las situaciones de maltrato infantil los niños y las niñas no solicitan ayuda, ni los padres o madres que maltratan,
reclaman una intervención externa que les permita abandonar este tipo de conductas. Por esta razón, con frecuencia solamente son detectados aquellos casos de maltrato que no pueden ser ocultados, bien por la gravedad de las lesiones o los síntomas causados, o bien porque son casos pertenecientes a estratos sociales desfavorecidos, que por sus condiciones económicas han entrado en contacto con los servicios sociales y lo que permite que los malos tratos se produzcan en el seno de su familia. Por tanto, la detección y posterior intervención de maltrato consiste en una postura activa, tanto de los profesionales como el resto de la sociedad, que permita sacar a luz la gran cantidad de malos tratos de que tienen que estar ocultos. Teniendo en cuenta las situaciones de maltrato infantil que se producen muy frecuentemente en un ambiente privado y en el contexto del domicilio, resulta muy poco probable observarlas directamente, razón por la cual su detección ha de ser realizada en sus manifestaciones externas. En esta fase se trata de reconocer e identificar una serie de indicadores físicos y comportamentales en el niño y en el cuidador que pueden estar presentes en las diferentes formas de maltratos a la infancia y que por lo tanto llevan a la sospecha o señalan situaciones de riesgo o maltrato. Podemos entender los indicadores como aquellas situaciones, señales o signos o conductas de los menores y que sus familias en muchas ocasiones encienden la alarma sobre una posible situación de maltrato. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la detección y notificación? Entre los problemas pueden surgir a nivel familiar y encontramos casos de separación y divorcio, donde los menores son utilizados por un progenitor para descargar las iras y denunciar al otro progenitor por tratos diversos índole. También se dan casos de menores que denuncian a sus padres porque exigen disciplina, a su modo de entender, de manera extrema o injusto. En cuanto al tipo de población en el que se producen los incidentes, se constata que si la población donde se produce, la situación donde se conocen, los vecinos o familiares más o menos cercanos tienen miedos a inmiscuirse o piensan que no deben hacerlo. Además, estos contextos es más fácil la presencia de falsas creencias acerca del maltrato que dificulta la detección. Otro hecho que puede entorpecer la detección es la dificultad de algunos sectores de población para identificar al docente como una figura profesional que puede proporcionar información, protección y seguridad. Centrando nuestra atención a problemas que pueden llegar en la detección en el mismo docente, encontramos algunos de los siguientes. A veces, la duda ante las evidencias observadas puede paralizar la detección. Ante cualquier sospecha es mejor actuar, nunca inhibirse, aún a riesgo de cometer una equivocación. Siempre es mejor un falso positivo que no hacer nada, ya que hay que tener en cuenta que el niño es presente está indefenso. Además, la probabilidad de cometer un error se disminuye al realizarse la notificación del caso, no en solitario, sino en la participación de un equipo interdisciplinario dentro del colegio. Es habitual pensar en la posibilidad de represalias por parte de los padres al ser informados de la notificación. No obstante, la mayoría de los padres que maltratan no se enfrentan ni agreden directamente a otros adultos. Aunque algunos de ellos pueden gritar, amenazar, no suelen llegar más lejos. Además, hay que tener presente que la notificación no realiza un profesor en concreto, sino un equipo directivo del colegio. En ocasiones, al igual que se les ocurre a otros profesionales, la dificultad se encuentra en el desconocimiento de qué es lo que se debería hacer. La existencia de protocolos de actuación como el que se proporciona en este podcast permite la solvencia de este problema. A lo anterior mencionado, podemos añadir que notificar casos tras su detección no siempre está exento de problemas. Esas dificultades suponen barreras para codificar la situación y pueden desalentar al profesional o el docente para notificar futuros casos de maltrato. Uno de los mayores obstáculos para notificar un caso son los sentimientos personales que en general produce informar sobre este tipo de situación. Uno de los mayores obstáculos para notificar un caso son los sentimientos personales que en general produce informar estas situaciones. Aunque las reacciones de los profesionales de la educación pueden ser variadas, a continuación vamos a hablar de las más frecuentes. La incertidumbre sobre el futuro del niño. ¿Qué pasará después de la notificación? Muchos educadores manifiestan sus dudas sobre qué ocurrirá una vez presentada la notificación. En general, el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, los servicios sociales se encargan de realizar una investigación y una evaluación exhaustiva sobre la situación notificada. En segundo lugar, una vez comprobadas las situaciones personales, familiares y sociales del caso, se valora cómo pueden ayudar al menor, si para ello es necesario retirarlo de su familia. Esta decisión se toma en función del riesgo para la seguridad física y emocional, tanto si se queda en casa como si se sale de esta, o se plantean cuáles van a ser las medidas a tomar en el caso para solucionar el problema detectado. El temor por la seguridad personal. ¿Qué pasa si los padres vienen enfadados contra mí?
Es frecuente que los profesionales se preocupen en algunas situaciones por su seguridad, especialmente en aquellos en los que el maltrato detectado se debe a la propia violencia intrafamiliar. En estas ocasiones es importante que el profesional notifique y cuente con el apoyo explícito de la dirección del centro o del colegio. Vamos ahora a hablar de los indicadores de maltratos como una herramienta de detección. Una característica común de los indicadores es que son observables. Estos pueden referirse tanto a señales corporales como a comportamientos de los niños detectados y de los adultos encargados de su cuidado. Los indicadores físicos del menor hacen referencia a aquellas señales que pueden observarse en cualquier parte del cuerpo, como pueden ser las heridas, las machucaduras, las fracturas, retraso en el desarrollo, etc. O aquellas situaciones tales como el peso, la apariencia, la talla, etc., que son resultado de conductas negligentes de los cuidadores, tales como no proporcionar una alimentación adecuada, no proporcionar afectos o cariños de forma adecuada. Los indicadores comportamentales del menor hacen referencia a aquellas reacciones comportamentales y emocionales de los niños que son consecuencia a inmediata o largo plazo del estrés padecido en la situación de maltrato. Por ejemplo, las reacciones de ansiedad, estrés postraumático, bajo autoconcepto, sumisión, inhibición, apatía, depresión, agresividad, cambios bruscos del rendimiento escolar, dificultades del aprendizaje, problemas de atención y concentración, además de falta de asistencia a clase. Los indicadores comportamentales de los padres o cuidadores. Estos se refieren a la conducta y actitudes que los padres manifiestan en relación a sus hijos, así como la implicación en el cuidado y en la educación. Los niños que padecen de malos tratos viven generalmente en ambientes familiares adversos y caracterizados, entre otras cosas, por baja responsabilidad e implicación emocional de los padres o cuidadores principales, altos niveles de conflictividad, relaciones inestables e impredecibles, y una alta frecuencia en interacciones negativas y bajo un número de intercambios positivos. A continuación te hablaré de algunos indicadores de maltrato físico en la parte de los niños, comportamentales y las conductas de los cuidadores. Al hablar de los indicadores físicos en el niño se encuentran magulladuras, hematomas en rostro, labios o bocas o diferentes fases de cicatrización en zonas extensas del cuerpo, como pueden ser el torso, la espalda, los nalgos o los muslos. Formas anormales agrupadas como señales o marcas del objeto con el que ha sido ocasionada, en varias áreas diferentes indicando que el niño ha sido golpeado desde distintas situaciones. Los niños ante este comportamiento, ¿cómo se comportan? Cautelosos respecto al contacto físico con otros adultos, se muestra aprensivo cuando otros niños lloran, muestran extrema agresividad o rechazo hacia otros, y parecen tener miedo a sus casas o terminar clases. ¿Qué conducta toma el cuidador? Utiliza la disciplina de manera severa, inapropiada para la edad o el problema de la conducta del niño. No da ninguna explicación con respecto a la lesión del niño o son ilógicas, no convencionales o contradictorias. También se pueden encontrar como otros indicadores de maltrato físico en los niños lo que son quemaduras de cigarrillos, quemaduras que cubren la superficie como las manos de un guante o en los pies de calcetín, quemaduras en formas de buñuelos, nalgas o en los genitales. Los niños dicen que su padre le ha causado alguna lesión. La conducta del cuidador parece no preocuparse por el niño y percibe al niño de manera negativa, como malo, como un perverso o como un monstruo. Otros indicadores pueden ser fracturas en el cráneo, nariz, mandíbula, fracturas en espiral en los huesos, en las diversas fases de cicatrización, fracturas múltiples cualquiera de los niños en menores de 2 años. Algunos indicadores en estos casos son el niño retraído y no participa en actividades o juegos comunes, ingresos múltiples a distintos hospitales y hermanos con enfermedades raras o inexplicables desde algunos puntos de vista. Algunas conductas de los cuidadores: abusos de alcohol o drogas. El adulto. Otras conductas de cuidador es intentar ocultar la lesión del niño o proteger la identidad de la persona responsable de esta. Otros tipos de intoxicación: heridas o raspaduras en la boca, labios, encías, ojos, en los genitales externos, en la parte posterior de los brazos y torsos. Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado, vómitos constantes. Algunas pueden ser también mordeduras, huellas de adulto de separación mayores entre 3 centímetros, mordeduras de los caninos, intoxicaciones por ingestión de sustancias químicas como pueden ser medicamentos, cortes, pinchazos, lesiones externas, indicadores de asfixia o ahogamiento. En el caso de la negligencia, algunos indicadores físicos en el niño. El niño está constantemente sucio, con escasa
higiene corporal, con problemas físicos o necesidades médicas no atendidas, ejemplo, heridas sin curar o ausencia de los cuidados médicos rutinarios. Retraso del crecimiento, infecciones leves o recurrentes, consultas frecuentes a los servicios de urgencias, hematomas inexplicables, accidentes frecuentes por falta de supervisión en situaciones críticas, enfermedades crónicas llamativas que no han resultado en una consulta médica, ropa inadecuada para las condiciones climáticas, alimentación o hábitos de horarios inadecuados. Algunos indicadores comportamentales del niño frente a la negligencia: pide o roba comida, comportamientos autogratificantes, somnolencia, apatía o depresión, hiperactividad o agresividad, tendencia a la fantasía, ausentismo laboral, se suele quedar dormido en clase, llega muy temprano o se va muy tarde de la escuela, dice que no hay quien lo cuide, conductas dirigidas al adulto ya para llamar la atención, permanencia prolongada fuera del hogar, comportamientos antisociales como pueden ser vandalismo, prostitución, toxicomanías, retraso en las áreas madurativas y problemas del área escolar. Conductas de los cuidadores frente a la negligencia: vida en el hogar caótica, abuso de drogas o alcohol, muestran evidencias de apatía o inutilidad, tienen enfermedad crónica, los padres no presentan en el aspecto del niño, no hay abandono y ejerce poca supervisión y vigilancia en sus hijos. También existe una despreocupación respecto a las enfermedades de sus hijos y por su prevención, incumplimiento también en el calendario de vacunaciones. Al hablar del maltrato emocional, los indicadores físicos en el niño pueden ser retraso en el desarrollo físico, talla, miembros cortos, cráneo y caras mayores relacionadas con la edad, piel fría o sucia, delgadez, desnutrición, cabellos frágiles o placas de alopecia. En niños de 0 a 2 años se encuentran los siguientes indicadores: talla corta, retraso no orgánico del crecimiento, enfermedades de origen psicosomático y retraso en todas o en algunas áreas madurativas. En niños de 2 a 6 años, talla corta, enfermedades de origen psicosomático, retraso del lenguaje y disminución de la capacidad de atención, inmadurez socioemocional. En niños de 6 a 16 años se encuentra talla corta, enfermedades de origen psicosomático. Respecto a los indicadores comportamentales del niño frente al maltrato emocional: retraso en el desarrollo emocional e intelectual, desconfianza hacia los adultos, inhibición del juego. En niños de 0 a 2 años, excesiva ansiedad o rechazo en las relaciones psicoafectivas, son tímidos, pasivos, asustadizos, con comportamientos negativistas o agresivos, ausencia de respuestas ante los estímulos sociales. En niños de 2 a 6 años, retraso del lenguaje, disminución de la capacidad de atención, inmadurez socioemocional, agresividad, pasividad en las relaciones sociales e hiperactividad. En niños de 6 a 16 años, problemas de aprendizaje y lectoescritura, ausencia de autoestima, escasa capacidad de habilidad ante situaciones conflictivas, inmadurez socioemocional, relaciones sociales escasas y o conflictivas, conductas impulsivas de autolesión y problemas graves de esfínteres. En las conductas del cuidador frente al maltrato emocional: renuncia de su rol paternal, inaccesibilidad y no disponibilidad para el niño, falta de respuesta a las conductas sociales, falta de participación en las actividades de los niños en forma diaria, insulta o desaprueba constantemente a los niños, culpa o desprecia al niño, es frío y rechazante, le niega el amor, trata de manera desigual a los hermanos, parece no preocupado por los problemas del niño, exige al niño por encima de sus capacidades físicas, intelectuales y psíquicas, tolera absolutamente todos los comportamientos del niño sin ponerle algún límite alguno. Al hablar de los indicadores de detección específicos del ámbito educativo, dada la importancia que los profesionales tengan conocimiento suficiente sobre los indicadores que se requieren para sospechar y establecer el diagnóstico del maltrato infantil y que existen ciertas peculiaridades de estos indicadores según el ámbito de atención de la infancia del que se trate, resulta oportuno presentar además una selección específicamente relacionada con los profesionales que se encuentren en los ámbitos educativos. En función del trato que tienen con los niños, los profesionales educativos tienen mayor acceso a aspectos de la vida de los niños que otros. Por ejemplo, desde el colegio se tiene mayor facilidad para ver los indicadores físicos que pasan desapercibidos en otros ámbitos. Desde los colegios también, por su parte, se tiene acceso privilegiado a características del aprendizaje, del rendimiento escolar y a las características del comportamiento cotidiano de los menores.
La clasificación de indicadores que a continuación hablaremos se especifica y han sido elaborados en aquellas situaciones que suelen ser más observables desde los ámbitos educativos. Y hay que tener presente que en el listado que se desarrolla y que hemos de mencionar no pretende agotar todas las situaciones que pueden relacionarse con la posible existencia de desprotección, sino más bien deben entenderse como una guía que facilite a los profesionales la observación de distintas situaciones que pueden considerarse problemáticas para los menores. Además, es conveniente distinguir entre las edades de los menores, pues dependiendo de la etapa evolutiva mostrarán señales de un maltrato u otro. Así, el modo de manifestar una situación de desprotección será cualitativa. Por ejemplo, el niño de 5 años con sus limitaciones cognitivas y sus habilidades socioemocionales concretas, que en otro caso un menor de 14 años en pleno desarrollo de adolescente. En este sentido, hablaremos de 3 categorías de indicadores, una para el ámbito educativo, una para el ámbito infantil y otra para la educación secundaria. La detección de maltrato en centros educativos de edades de 0 años hasta los 6 años. Los menores que sufren de algún tipo de maltrato durante este episodio pueden presentar dificultades en el funcionamiento cognitivo, en el desarrollo emocional y en el comportamiento social que desarrollan con sus pares. Existen algunos indicadores específicos para la detección de maltrato en esta etapa. Al hablar de los indicadores físicos, acuden al colegio sin desayunar, acuden sin ningún alimento, pide comida a los compañeros, lleva la misma ropa de siempre, lleva ropa inadecuada, presentan el pelo sucio, presentan olores desagradables, presentan heridas o raspaduras, presentan señales de mordeduras humanas, tienen señales de golpes en el cuerpo, pueden presentar quemaduras, se muestran cansados en clase, llegan cansados al colegio, su rostro puede manifestar tristeza. Pueden presentar un desarrollo físico inadecuado, pueden presentar frecuencia de enfermedades, dolencias físicas o acude enfermo a la escuela. Recuerda, es importante tener en cuenta que no todos los indicadores vamos a presentarlos en todos los niños. Es importante revisar caso a caso de cómo se pueden presentar y los podemos evidenciar dentro de los ámbitos educativos o el comportamiento del profesional desde la psicología. Algunos indicadores comportamentales. El niño no quiere irse a casa, manifiestan actitudes defensivas ante cualquier aproximación física, se muestran cautelosos ante el contacto físico con adultos, tienen actitudes hipervigilantes, permanecen callados por largo tiempo, son poco expresivos, son muy inquietos, lloran en clases sin maneras justificadas, se muestran tristes, buscan protección en el profesor, se muestran aprensivos cuando otros niños lloran, muestran poca empatía hacia lo que otros niños sienten, intentan ser el centro de atención continuamente, se aíslan en el recreo, caen mal a sus compañeros, se pueden escapar de clases, son agresivos con los compañeros y los profesores, se muestran pasivos, retraídos, destruyen objetos, se pueden orinar en el colegio y pueden hacerse dentro de sus necesidades básicas. Algunos indicadores familiares. Quitan importancia a las conductas de los niños, rehúsan a comentar a los problemas de los niños, no dan ninguna explicación respecto a la situación, no ponen límites al comportamiento, son extremadamente protectores al menor, tratan de forma desigual a los menores, tienen una imagen negativa del niño, se quejan frecuentemente del comportamiento del niño, son muy exigentes con él, utilizan disciplina demasiado rígida y autoritaria, utilizan el castigo como método de disciplina, los culpan o los pueden llegar a despreciar. No manifiestan afecto hacia el menor, no se preocupan por la educación del menor, no se preocupan por su estimulación, no presentan atención a sus necesidades, no tienen expectativas sobre sus capacidades de manera realista, manifiestan que su hijo es de su propiedad, privan a los menores de relaciones sociales, están frecuentes y ausentes en el hogar, dejan al menor sin supervisión. Las casas presentan malas condiciones de seguridad e higiene, dejan cuidados del niño a extraños, muestran excesiva ansiedad ante la crianza y no acuden al centro cuando son solicitados. Pueden también utilizar al menor en tareas inapropiadas para su edad, no recogen al niño al salir de clase, los padres pueden llegar a usar de alcohol y drogas, los padres pueden ser inmaduros y los padres pueden estar socialmente aislados. Existen episodios de violencia doméstica, utilizan al hijo como armas de procesos de separación y manifiestan querer controlarlo todo.
La detección del maltrato en centros educativos primaria desde las edades de 6 años hasta los 12 años. En educación primaria se destacan los siguientes indicadores que son especialmente sensibles para identificar situaciones de maltrato. Hablar de los indicadores físicos. Acude al colegio sin desayunar, acude sin ningún alimento, pide o roba comida a los compañeros, lleva la misma ropa de siempre, lleva ropa inadecuada, lleva el pelo sucio, presenta olores desagradables, presenta heridas o raspaduras, puede presentar señaladuras de mordeduras humanas, tiene señales de golpes en el cuerpo, presenta quemaduras, se muestra cansado en clase, presenta gran frecuencia de enfermedades o dolencias físicas, acude a la escuela estando enfermo. Al hablar de los indicadores comportamentales, falta a clase, llega tarde al colegio, no quiere irse a la casa, vuelve solo a casa, manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación física, se muestra cauteloso ante el contacto físico con adultos, permanece largo tiempo callado, su rostro manifiesta tristeza, cambia bruscamente de humor, es poco expresivo, son muy inquietos, pueden estar tensos o rígidos, muestran poco empatía hacia lo que sienten los demás, intentan ser el centro de atención, se escapan de clases, pueden ser agresivos física o verbalmente, pueden mostrarse pasivo y retraído, se aíslan en clase o en recreos, caen mal a sus compañeros, se duermen en clase, manifiestan una conducta impulsiva, muestra excesiva preocupación por el sexo, manifiesta una conducta sexual inadecuada, tienen problemas de enuresis, pueden tener problemas de encopresis, manifiesta dependencia excesiva hacia los adultos o manifiesta una dependencia excesiva hacia otros niños. Destruye objetos, dice mentiras, puede hacer trampas, realiza pequeños hurtos frente al colegio o fuera de él, llora sin clase, sin manera justificada, parece ausentarse y evita mirar a los ojos. Dentro de los indicadores académicos, deja de hacer los deberes con frecuencia, tiene cambios bruscos en el rendimiento escolar, manifiesta dificultades en el aprendizaje, manifiesta problemas de atención y de concentración, tiene problemas en el habla. Dentro de los indicadores familiares podemos encontrar algunos de los siguientes. Quitan importancia a algunas de las conductas antisociales, rehúsen comentar los problemas del niño, no dan ninguna explicación respecto a la situación, no ponen límites a la parte comportamental, son extremadamente protectores del menor, tratan de forma desigual a los hermanos, tienen imágenes negativas del menor, se quejan frecuentemente del comportamiento del niño, son muy exigentes con él, utilizan la disciplina demasiado rígida y autoritaria, utilizan el castigo como método de disciplina, lo culpan o lo desprecian, no manifiestan afecto hacia el menor, no se preocupan por la educación del menor, parecen no preocuparse por el niño, no prestan atención a sus necesidades, no tienen expectativas realistas sobre sus capacidades, manifiestan que su hijo es de su propiedad, privan al menor en las relaciones sociales, están frecuentes y ausentes del hogar, dejan al menor sin supervisión, la casa se encuentra en malas condiciones de higiene y seguridad, no acuden a los llamados del colegio, utilizan al menor en tareas inapropiadas, no recogen al menor al salir de clase, pueden presentar los padres abusos de alcohol o de drogas. Los padres pueden ser muy inmaduros, los padres pueden estar socialmente aislados, pueden presentar episodios de violencia doméstica, utilizan al hijo como arma de proceso de separación y manifiestan que quieren internarlo. Es importante aclarar lo siguiente. Aunque muchos de los indicadores parecen repetirse, no todos los indicadores van a presentarse de la misma manera y de la misma intensidad en todas las edades de los niños. Es importante tener en cuenta, como hemos mencionado, indicadores para las edades o para la etapa evolutiva que se encuentren. Al hablar de la educación secundaria, se destacan los siguientes indicadores que son especialmente sensibles para identificar situaciones de maltrato infantil. Indicadores físicos: falta de alimentación, vestido, cuidado médico y supervisión adecuada. Presentan higiene adecuada, presentan olores desagradables, tienen señales del cuerpo de golpes, cuello o cara, presentan quemaduras, cansancio o presentan frecuencia de enfermedades o dolencias físicas, manifiestan dolores abdominales y acuden a la escuela enfermo. Indicadores comportamentales: falta a clase, llega tarde a clase, no quiere irse a casa, manifiesta actitudes defensivas ante cualquier aproximación física, se muestran cautelosos, muestran ante el niño con dificultades con el contacto con adultos, permanece tiempos callados, su rostro manifiesta tristeza,
Cambia bruscamente de humor y se muestra tenso o rígido. Muestra poca empatía hacia lo que sienten los demás. Intenta ser el centro de atención, se escapa de clase, es agresivo verbal y físicamente, pueden mostrarse pasivos y retraídos, se aísla de clase en los recreos, cae mal a sus compañeros, se duermen, son impulsivos, manifiesta una dependencia excesiva de los adultos, muestra dependencia a otros niños, destruyen objetos, dicen mentiras o hacen trampa, realizan pequeños hurtos dentro o fuera de clase, lloran de manera justificada, parecen ser ausentes, evitan la mirada a los ojos, presentan problemas de disciplina, conducta, manifiestan conductas desafiantes, pueden empezar los abusos de drogas o alcohol, muestran baja autoestima y manifiestan actitudes inadecuadas para su edad. En algunos indicadores académicos, dejan de hacer sus deberes, son bruscos en la parte del rendimiento escolar, manifiestan dificultades de aprendizajes, manifiestan problemas de atención y concentración y tienen problemas en el habla. Respecto a los indicadores familiares, quitan importancia a las conductas antisociales, rehúsan comentar problemas de niños, no dan conducta ninguna explicación respecto a los niños, no ponen límites, son extremadamente protectores al menor, tratan de forma desigual a los hermanos, tienen una imagen negativa del niño, se quejan frecuentemente de la compañía del niño, son muy exigentes con él, utilizan la disciplina demasiado rígida y autoritaria, utilizan castigos como método de disciplina, no culpan y no desprecian, no manifiestan afecto hacia el menor, no se preocupan por la educación del mismo, no se preocupan por su estimulación, no presentan atención a sus necesidades, no tienen expectativas realistas sobre sus capacidades. Manifiestan que los hijos son parte de su propiedad, privan a los menores de relaciones sociales, están frecuentes ausentes en el hogar, dejan al menor sin supervisión, casas con malas condiciones de higiene y de salud, no acuden a los colegios cuando son llamados y utilizan a los padres o inapropiadas. Los padres pueden presentar alcohol y abuso de drogas, los padres pueden ser muy inmaduros, los padres están socialmente aislados, presentan episodios o historial de violencia doméstica y utilizan a los niños como armas para procesos de separación y manifiestan querer internarlo. No olvides que de los indicadores que hemos hablado no siempre en todos los casos van a presentarse todos. Sin embargo, la presencia de uno o varios indicadores pueden ser señales para tener en cuenta dentro de la evaluación y detección de niños con maltrato infantil. Dentro de la valoración inicial de la situación de la protección del menor. En la fase de observación sistemática de indicadores de maltrato y valoración inicial, el director o docente podrá pedir al tutor del alumno afectado u otro profesional que coordine la recogida de información basándose en los indicadores de maltratos recogidos y mencionados ya anteriormente. La persona designada recabará esta información de los distintos profesionales que intervienen con el alumno y recordará la necesidad de guardar la información de manera confidencial. Los directores o profesionales designados para la recogida de información realizarán una primera valoración de la situación detectada para notificarla a las entidades que correspondan en cada país. Es necesario recordar la diferencia entre valoración del caso realizada por los servicios sociales y aquella que el ámbito educativo debe afrontar. Dentro de lo que hemos mencionado, hablaremos de cuáles son las diferencias entre una y la otra. Cuando hablemos de término valoración, desde el ámbito educativo se hace referencia a aquellos criterios que van a posibilitar determinar la urgencia del caso y que condicionarán el paso siguiente de la actuación del docente o de un profesional. Así, la derivación y notificación del caso de los agentes sociales con competencias en materia de protección dependerá en gran medida de la gravedad y urgencia de la situación detectada. Normalmente, la valoración de urgencia es un proceso intuitivo, asociado al concepto de gravedad. No obstante, es conveniente que todos los profesionales del ámbito educativo compartan un mismo concepto acerca de la urgencia de un caso y de qué forma prioricen las actuaciones y derivaciones que garantizan la atención del menor. Por ello, el concepto de urgencia deberá depender de unos criterios claros y estar por lo menos contaminado de la parte subjetiva. Para minimizar los objetos subjetivos asociados a cualquier valoración, se presenta a continuación una definición de urgencia y unos criterios asociados con la gravedad y riesgo. Una situación urgente es aquella en la que el niño corre peligro, en la que su integridad física o psicológica se encuentra asociada o comprometida. Se trata de aquellos casos en el que existe un peligro inminente para la salud física y la vida del menor, o de los casos en el que existe sospecha de que se está padeciendo de un abuso sexual. En definitiva, una situación de urgencia será cuando la gravedad del maltrato que presenta el menor sea alta,
cuando existe alta probabilidad de que dicho maltrato vuelva a repetirse. Al hablar de la valoración de la gravedad de una situación hace referencia a la intensidad del daño sufrido por el menor o en una situación de maltrato. En definitiva, consiste en la dimensión de lesión o negligencia ejercida por el niño, consecuencias visibles en él. Para determinar la gravedad es conveniente tener en cuenta los siguientes elementos. Tipo de lesión. El daño producido el menor es fácilmente observable. Puede ser una quemadura, una fractura, un corte o un moretón, y se trata de una lesión o de daño severo. La localización de la lesión. Un lugar donde se produce la lesión también influye en la gravedad. Así, por ejemplo, es indicativo de mayor gravedad una lesión que pueda afectar órganos vitales o que puedan tener repercusiones psicológicas como puede llegar a ser un abuso sexual. Nivel de vulnerabilidad del menor. La capacidad del menor para protegerse y la visibilidad por parte de la comunidad influyen en el grave paso y el niño es pequeño, puede presentar déficits psíquicos o sensoriales. La valoración de la probabilidad del maltrato que se repita. La alta probabilidad de que una situación o incidente de desprotección y daño del menor vuelva a ocurrirse puede poner en peligro el desarrollo y la integridad del mismo menor. Esto indica circunstancias, sobre todo familiares, que hacen pensar que pueden darse circunstancias en que se valoricen las necesidades del niño. Para valorar el nivel de esta probabilidad es importante considerar los siguientes factores. Cronicidad y frecuencia. El daño o situación de desprotección que viene presentándose desde hace cuánto tiempo y la regularidad. Accesibilidad del perpetrador del niño. Habrá mayor probabilidad de que se vuelva a producir el daño o situación de desprotección si el causante o responsable está cerca del menor. Por ejemplo, si el agresor es su padre y convive en el mismo domicilio, a que sea un desconocido. Características comportamentales del menor. La existencia de posibles problemas de comportamientos emocionales del menor puede hacer que los padres se desborden e intenten controlar los problemas de sus hijos a través de disciplina extrema. Tipo de relación del cuidador principal con el niño. Habrá menos probabilidad de que se vuelva a producir algún tipo de incidente si el tipo de relación del cuidador principal es con el menor de protección, seguridad y accesibilidad. Características de los padres o cuidadores. Existen ciertas características de los padres y cuidadores que pueden perjudicar al menor, como por ejemplo las capacidades físicas, mentales o limitadas, el abuso de drogas o alcohol o tener una conducta violenta o antisocial. Características del entorno familiar. El entorno familiar puede ser o no protector en función del nivel de estrés que pueda presentarse. Entre las características del entorno perjudicial pueden incrementar la probabilidad de que se repita un incidente de maltrato. Se pueden citar como ejemplo los problemas de relación de pareja, la existencia de problemas domésticas, las malas condiciones del hogar, problemas económicos o el aislamiento de la familia. Para llegar a hacer un resumen de lo que hemos hablado durante nuestro podcast, ten en cuenta lo siguiente. La valoración de urgencia tiene como objetivo saber cuál es el paso siguiente que debe dar el profesional. Así, desde el ámbito educativo, tiene que plantearse esta primera valoración de urgencia para posibilitar iniciar dos caminos de actuación. Por un lado, el procedimiento de urgencia cuando se cumplan los criterios de gravedad y alta probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse. Y por otro, se llevará a cabo procedimientos ante situaciones no urgentes cuando estos criterios no se cumplan. Ambos procedimientos de actuación lo hablaremos en nuestro siguiente podcast. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, opiniones, sugerencias que puedas encontrar de nuestro podcast. Son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.